¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes y noches en el momento en el que estén viendo esto. En esta ocasión vamos a hablar de El Conde de Montecristo, como dice en la descripción. Vamos a intentar hacer una interpretación un tanto simbólica del texto. Principalmente nos vamos a centrar en la primera mitad del texto, cuando lo detienen, cuando escapa y van a haber muchos spoilers, así que advertidos están, el que advierte no es traidor. Primero me gustaría un poco hablar de la estructura de la novela, hacer un contexto histórico y un paso posterior a hablar del simbolismo en la obra del Conde de Montecristo. La obra se escribe en 1844, a mitad del siglo XIX, ¿no? El siglo de las revoluciones industriales, de las democracias liberales, la creación de los estados liberales, el Estado-nación, ¿no? El Estado-nación podríamos decir que es el concepto de Estado-nación, podemos decir que nace durante la Revolución Francesa y se expande durante el bonapartismo, ¿no? Eh, esta conformación como tenemos de Europa actual, pues se va conformando en estas épocas, ¿no? Francia como está, España como está y toda la Europa occidental, pues se va conformando en estos estados-nación. Eh, en principio me gustaría hablar del contexto histórico, ¿no? Alejandro Dumas, vamos a decir Alejandro Dumas porque no sabemos pronunciar muy bien Alexandre Dumas, supongo que se pronuncia en francés. Y yo tengo una cruzada, además de que tenemos que seguir castellanizando los nombres que se puedan castellanizar, ¿no? Los nombres japoneses, pues bueno, no se pueden castellanizar tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, me permitirán dirigirme y nombrar a Alejandro Dumas como Alejandro, ¿no? Nace en 1800, a principios del siglo 1800, aquí lo tengo, 1802. Es hijo o sea, él es mulato. Él es hijo de un general francés, un soldado francés con una india haitiana, ¿no? Una negra haitiana, más que india, es una negra haitiana. Ya ven que en Haití hubo muchísima migración de esclavos negros y es hijo de este matrimonio o de esta unión. No sé si estuvieron matrimoniados, pero bueno, de unión, entonces él es un mulato, ¿no? Que ya tiene una característica particular, ¿no? Porque los mulatos todavía en esta época pues no eran muy bien vistos, pero eran con el surgir del liberalismo pues empiezan a tener gran relevancia y una libertad para poder hacer pues lo que quisieran, ¿no? Alejandro Dumas tiene una característica o es recordado por utilizar negros literarios. Alejandro Dumas se le han adjudicado más de 2000 obras, me parecen. ¿Cómo le hacía para escribir tanto? Él utilizaba esta figura del negro literario o fantasmas literarios, les decimos hoy en día, que no es lo mismo, pero es algo parecido. Alejandro Dumas era una empresa como tal, escribía mucho, tenía gente a su cargo que escribían para él. Él a veces supervisaba nada más las obras, daba direcciones y muchas veces llegó a ir a juicio porque algunos negros literarios, pues bueno, empezaban en esta época a luchar por el copyright, los derechos de autor, ¿no? Charles Dickens, así como Charles Dickens y Alejandro Dumas son piezas fundamentales para que se vaya creando un precedente, una jurisprudencia en este sentido, ¿no? Con los derechos humanos. Charles Dickens en esta época viaja a Estados Unidos a pelearse con las editoriales que estaban, disculparán que tengo un problema de garganta, llevo varios meses con tos, ya parezco de mayor edad. Y Charles Dickens va a Estados Unidos a pelearse y luchar contra estos editoriales más pequeñas y luchar por los derechos de autor, ¿no? Y Alejandro Dumas, no, él no en especial defendía los derechos de autor porque realmente se beneficiaba de estas lagunas, este legales, más bien lo que él intentaba era justamente beneficiarse, ¿no? Tener esta industria de varios negros literarios
y él lograba publicar, de hecho, sus dos más grandes obras, que son tremendamente grandes, Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, se publican en el mismo año, ¿no? O sea, a nadie le daba tiempo para escribir tanto, me imagino. Él llegó a estar en juicios con varios negros literarios por este tipo de conflictos de derechos de autor. En este sentido, hay una anécdota que no es histórica porque no hay precedentes y no hay evidencia que lo indique, pero dicen que el hijo de Alejandro Dumas, que también es escritor, Alejandro Dumas Jr., que escribió La Dama de las Camelias, le preguntó una vez a su papá, oye, más bien, que el papá, Alejandro Dumas Sr., le pregunta al hijo si ya había leído su última novela, ¿no? Y el hijo le contesta, ¿y tú ya te la leíste también? Siendo referencia que escribe tanto que ni siquiera las ha leído, ¿no? O que utilizaba estos negros literarios. Así que un poco estamos viendo la figura de Alejandro Dumas, ¿no? La Francia de mediados del siglo XIX es muy particular porque viene de precedente la Revolución Francesa, ¿no? Eh, el acabose o el fin del antiguo régimen de las monarquías que ya venían pervertidas, que ya venían corruptas, ¿no? Recordemos que las monarquías absolutas es el resultado putrefacto de las monarquías tradicionales, ¿no? Las monarquías tradicionales, recordemos que no tenían todo, concentrado todo el poder en los reyes, ¿no? Existían unas divisiones de poderes muy claras, ¿no? Los señores feudales por un lado, toda la aristocracia que tenía, eran dueños y señores de sus tierras, la iglesia, ¿no? Es muy particular todas estas guerras contra las iglesias, contra el papado, ¿no? Este, entonces, el antiguo régimen, ¿no? Que ya valdría la pena tener otro video mucho más largo para hablar del antiguo régimen, y ya venía corrupto, ¿no? En las monarquías absolutas, donde se concentra todo el poder en una sola persona, pues bueno, es la corrupción del, de las monarquías. Viene la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, justo cuando Alejandro Dumas nace, ¿no? Y vienen todas estas ideas liberales. Esto se ve muy claro en la novela. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, perdón, la revolución francesa tiene muchos pecados, ¿no? Siempre se recuerda esto de libertad, fraternidad e igualdad o muerte, ¿no? Tiene muchísimas matanzas, especialmente de católicos, ¿no? De el antiguo régimen. Es muy característico, si ustedes quieren saber mucho más de esto, busquen la historia de la Vendée, de la revolución de la Vendée, ¿no? La Vendée es una región al norte de Francia que se negó a todas estas nuevas corrientes ideológicas liberales, ¿no? Y los trataron pues de muy malas formas los revolucionarios franceses, ¿no? Democráticamente podríamos decirlo, ¿no? Recordemos que Junger siempre dice que eh, la- las democracias es la libertad para morir en el frente de batalla o como obrero, ¿no? Los siervos se vuelven ciudadanos e incluso llegan a la edad moderna, pues a simplemente clientes, ¿no? Y como ciudadano, pues el Estado puede disponer de tu vida, ¿no? Es muy característico que los ejércitos bonapartistas eran tan grandes porque podrían movilizar a toda la población, porque si tú ya eres, es muy típico, ¿no? Esta conversación, como tú ya eres un ciudadano, tienes edad y puedes votar y puedes defender tu patria, pues bueno, te podemos reclutar. Y esto era muy característico en la época bonapartista, que es donde está el contexto histórico desde donde está escribiendo Alejandro Dumas. Después de la Revolución Francesa viene la Restauración Borbónica. Recordemos que los Borbones, bueno, en los primeros Borbones pues no eran tan corruptos como los últimos, ¿no? Los Alejandros, los últimos Alejandros. Viene la Restauración Borbónica y es muy característico porque hay un personaje, Villefort, eh, en, en en la obra, que es el fiscal. El fiscal primero trabaja para el rey,
para la restauración borbónica o monárquica, ¿no? Y después trabaja para el emperador Bonaparte, ¿no? Cuando viene la restauración bonapartista, ¿no? Y es muy característico porque esta figura de Villefort es el nuevo funcionario público. Ustedes lo pueden ver, el funcionario público pues trabaja para los buenos, para los malos, para los no tan malos, ¿no? Es un personaje que ya Hannah Arendt en sus trabajos sobre sobre el mal, ya lo refería, ¿no? Con estos nazis que se dedicaban, sí, el funcionario nazi que se dedicaban a bajar la palanca de la cámara de gas, ¿no? Simplemente hacían su trabajo, ¿no? Y Villefort es un ejemplo del ser humano moderno, podríamos decirlo, ¿no? Que ve por su bien material, que ve por preservar su trabajo, eh, sin ideologías, ¿no? Es un ser humano materialista en este sentido, ¿no? Bueno, que después podríamos discutir que no es el caso del video, que el ser humano moderno pues es bastante idealista, ¿no? Ideologizado también. Pero bueno, ese es otro tema. Esto es un poquito el contexto histórico desde dónde está escribiendo el Conde de Montecristo. Y para nosotros, el Conde de Montecristo, pues es un llamado, es un canto de cisne al antiguo régimen y ya nos explicaremos más adelante el por qué a través de la interpretación simbólica. Antes me gustaría platicar que a modo de estructura, el Conde de Montecristo cumple muy bien la estructura del viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe, si bien es una forma arquetípica de contarnos las historias, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier ser humano, desde el primer ser humano que existió, si queremos Adán y Eva, o los primeros Homo sapiens, pues se contaban de la misma forma las historias, ¿no? Joseph Campbell en sus estudios, pues nos explicaba y daba ejemplos de cómo se formaba este viaje del héroe, ¿no? Que tiene muchísimos pasos, pero aquí nos vamos a referir en específico al inicio del viaje, porque el viaje del héroe es un viaje a veces literal, a veces puede ser psicológico, a veces puede ser trascendental, porque el héroe tiene que aprender algo, ¿no? Ahí tenemos Hércules, ¿no? Que ya iba a vivir felices para siempre y los dioses pues lo llevaron por otros lados, ¿no? Aquí en este caso la estructura se cumple muy bien porque hay un inicio del viaje del héroe, una bajada a los infiernos, un conocimiento, va adquiriendo un conocimiento y después tiene que volver al mundo real a ofrecer. Este es el último viaje, la última etapa, ¿no? La cuarta etapa del viaje del héroe. Tener que regresar al mundo real, al mundo moderno. Bueno, en este caso yo podría decir que es el mundo moderno a donde regresa el Conde de Montecristo, porque ya no existe el antiguo régimen, ¿no? Ya no existe la sociedad que anterior al mundo moderno, ¿no? Y que Alejandro Dumas, digo, perdón, que el Conde de Montecristo lo conoce a través del abate Faría. Pero bueno, ahorita seguimos, seguimos un poquito explicando el viaje del héroe, ¿no? En este caso también tiene un maestro, ¿no? El abate Faría. Y vamos un poquito a explicar y poner ejemplos de cómo se cumplen los viajes, las etapas del viaje del héroe, ¿no? En un principio, el conde de Montecristo, Dante, que yo creo que no es azaroso que se llame Dante, ¿no? Porque ya se había escrito El infierno de Dante Alighieri, escrito por Dante Alighieri, y yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Si queremos verlo así, yo creo que tiene algo de lógica haber escogido este nombre porque el conde de Montecristo, al ser arrestado, pues tiene que bajar, ¿no? En la prisión de If, el castillo de If, ¿no? Pero bueno, el conde Dante ya estaba, cuando inicia la obra, pues es un chico que le va bien. La fortuna, la providencia lo ha llevado por buenos caminos, ¿no? Tenía 19 años, se va a casar, va a ser capitán de un barco, ¿no? Y de repente la providencia le dice, oye, pues tu camino no es por ahí, tienes que aprender algo, te falta aprender algo, ¿no?
Y muchas veces el héroe pues no quiere participar en este viaje, ¿no es así? Porque pues va a vivir feliz para siempre, capitán de un barco y casado a los 19 años, ¿no? ¿Quién no hubiese querido esa vida? Pero aquí se enfrenta a la condición humana, las envidias, los celos, porque sus amigos lo traicionan. En este caso, pues lo nombran como, bueno, hacen creer conspiran para hacerle creer al fiscal, a Villefort, que él es un espía bonapartista, ¿no? Esto es muy interesante porque, como ya dijimos, Villefort primero trabaja para los Borbones, para los reyes Borbones, y después trabaja para Napoleón, ¿no? Y es muy característico porque se van cumpliendo los contextos históricos y el viaje del héroe, ¿no? Está cumpliendo con todo eso Alejandro Dumas. Una vez que ya a través de procesos judiciales es mandado el conde de Montecristo o Dante a la prisión de If, aquí ya empieza nuestra propia interpretación simbólica. ¿Por qué? Porque Alejandro Dumas nos presenta una prisión vertical, ¿no? En las visiones trascendentales, en la visión tradicional, pues siempre debe de haber una línea trascendental vertical, ¿no? Una unión con Dios, con lo trascendente, y una unión horizontal. En el mundo moderno solamente tenemos una concepción horizontal de la vida. Si algo, todo lo resolvemos a base de horizontalidad, del mundo real, podríamos decirlo. Pero en una cosmovisión, si queremos verlo simbólica, siempre hay una verticalidad. Y la prisión de If es eso. Cuando llega a la prisión de If, que no por nada es un castillo medieval, eh, Dante llega a una prisión, a una celda, la que sea, y comete un acto, pues delictivo, ¿no? Le golpea a su carcelero, algo así, y lo castigan y lo bajan hasta la última prisión, hasta el sótano, hasta los infiernos, podríamos decirlo, hasta el lugar más, eh, sí, a lo más profundo, a lo más oscuro, porque es la prisión más oscura, más húmeda, donde nadie sabe que está ahí, ¿no? Está solo. Podríamos decir que está, liberado de todo el mundo moderno, ¿no? Liberado o arrojado como existencialmente a este mundo, ¿no? A este pequeño mundo que es la prisión. Aquí Dante está, la prisión donde lo ponen hasta abajo de la prisión del castillo de If es la prisión número 34, ¿no? Que sumados dan 7, el número perfecto en la tradición católica, en la tradición crística, ¿no? Y no es común porque en la prisión de al lado, que es del abate Faría, de su compañero de celda, digamos, o su vecino de celda, es la 27, me parece, o sea, es 27 y 34 y son vecinos, ¿no? Ahí es donde yo me imagino que Duma nos está diciendo, pues yo los estoy escogiendo, ¿no? No es lógico, pero da un número 9, ¿no? 27, 2 y 7 sumados, pues dan 9, ¿no? Que es el número de la trascendencia, de la enseñanza en la tradición católica, en la tradición crística, perdón, o cristiana. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Está el alumno y está el maestro, están separados por el mundo moderno, por un muro. Y el conde de Montecristo, Dante, pues pierde toda la esperanza. ¿Y quién no la va a perder, no? Después de años de estar en prisión, pues uno pierde toda la fe, ¿no? Pierde toda, pues sí, esperanza y de hecho se quiere desvivir Dante en este sentido. Y cuando pierde toda esperanza, empieza a escuchar ruidos, ¿no? Que es el abate Faría rascando, haciendo un túnel, tratando de escapar. Ahí es donde se conocen, ¿no? Y se encuentra el maestro con el alumno. Allí recupera la esperanza Dante en este sentido. Y es curioso que el maestro sea un abate, sea un sacerdote, es un sacerdote de rito católico,
que podríamos decir que en este sentido y en esta época es la tradición más fuerte que existe y la tradición más antigua que puede existir en una Francia que está luchando contra todas las creencias religiosas, todo lo que no sea liberalismo, pues lo persigue. ¿No es así? Entonces el abate Farián no está ahí de casualidad, además es un abate, es un sacerdote católico italiano que sabe italiano y que sabe español. Yo creo que no es azaroso que haya escogido esto Alejandro Dumas, ¿no? Porque Italia y España son los dos grandes enemigos de la Francia histórica. Y de hecho en esta época Bonaparte y toda la Francia estaban luchando para que Italia no se conformara como una nación. Italia se conforma como nación muy, muy tarde, es una de las naciones más nuevas, por así decirlo, de la Europa, ¿no? De la Europa continental. Entonces, el abate Faría es prisionero por esto, porque está apoyando políticamente esta unión de estos ducados y de estos territorios italianos separados, está luchando y está trabajando para eso, ¿no? Y es apresado por eso. El abate Faría no solo le enseña pues la tradición católica y ciencia, los dos pilares de la tradición occidental y de hecho de la tradición católica, porque recordemos que las iglesias católicas son las primeras en fundar colegios, universidades, y son los dos pilares de esta tradición occidental, podríamos decirlo, de esta visión occidental, ciencia y fe. Y aquí es donde yo digo, y podríamos hacer referencia al Evangelio, ¿no? La verdad os hará libres, la verdad te va a hacer libre. En este sentido, el sacerdote Faría le dice cuál es la verdad a Dante, porque Dante no entiende nada, por qué está ahí, quién es, no entiende nada. Es un, pues es un ser humano cualquiera, por decirlo de alguna forma, pero le explica de tal forma que él ve la conspiración contra él, a Dante, ¿no? Entonces, ahí recupera la fe porque dice, bueno, es que pues me pusieron me pusieron un 4, ¿no es así? La verdad te va a hacer libre. Y en este sentido, el abate Faría y Dante comienzan a trabajar por buscar su liberación física. En este caso, ellos ya tienen una liberación espiritual, por decirlo de alguna forma, porque ya tienen esperanza, ¿no? Ahora están buscando la verdad, la libertad física. Una vez que ya conoce todo, Dante, todo el conocimiento que el abate le puede ofrecer, el abate pues finalmente muere, ¿no? Por causas naturales o por la vejez. Eh, y aquí es algo fundamental y muy simbólico, porque el Evangelio nos dice que el que pierda su vida la ganará, el que pierda su vida por mí, dice Cristo, ¿no? Y el que preserve su vida la perderá, el que cuide su vida la va a perder. Aquí hace exactamente eso que dice el Evangelio. Dante lo que hace es morir simbólicamente y físicamente. ¿Por qué? Porque se cambia de cuerpo cuando ya el abate Faría está embolsado porque lo van a sacar de su celda, ha muerto, pues se cambia de cuerpo, ¿no? Cambia el cuerpo, Dante se pone en el cuerpo del abate Faría, en la bolsa o la tela que utilicen para envolver los cuerpos y cambia su cuerpo y el del abate Faría en la celda de Dante, ¿no? Aquí está muerto literalmente, ¿no? Y simbólicamente lo apientan por la borda, por el techo del castillo de If, y aquí ya realmente muere, porque a partir de aquí ya Dumas nunca habla más de Dante, solo habla del conde de Montecristo, de Sinbad el Marino, bueno, ese es un rollo de la trama, pero ya no se refiere nunca a Dante, ¿no? Entonces, además, todos los carceleros pues piensan, bueno, nadie puede sobrevivir a esta caída ni al peso que le ponen al cuerpo para que se hunda en el mar, ¿no? Aquí es muy característico. Si queremos verlo de esta forma, recordemos que estos tipos de interpretaciones es si queremos, ¿no? Pero a nosotros siempre nos da la sensación de que no todo esto es casualidad, que funciona operativamente a veces en el autor. A veces incluso los autores ni se dan cuenta de lo que están escribiendo.
¿Y por qué? Porque los símbolos funcionan operativamente sobre ellos y a veces simplemente ellos son el conducto y el instrumento de estos símbolos, ¿no? Es curioso porque Dante escapa de la prisión a la edad de 33 años, ¿no? La edad de Cristo cuando muere. Dante en este caso muere a los 33 años y renace a su nueva vida a los mismos 33 años. Y la tradición católica y cristiana nos dice eso mismo, que, que tú vas a morir y vas a renacer en en la verdadera vida, en la vida trascendente, en la vida que es la verdadera. En este caso se cumple exactamente esto que está diciendo el Evangelio, ¿no? Y a partir de aquí ya viene toda la aventura de llevar, de regresar con esta verdad al mundo real, ¿no? El periodo final sí, la etapa final del viaje del héroe. Pero aquí yo quiero y finalizar un poco esta interpretación simbólica y corta del Conde de Montecristo diciendo que no solamente tienes que llevar la verdad que te hará libre, porque ya lo hizo libre, ¿no? La verdad, sino ahora tienes que llevar la verdad al mundo real. Bueno, en este caso a través de la venganza, ¿no? A la venganza del conde de Montecristo, porque recordemos que la tradición católica y cristiana, perdón, no es pacífica, ¿no? Con la espada, las espadas, los templarios, todas estas guerras, religiosas, pues no es una religión pacífica como la hacen creer o la quieren hacer creer actualmente, ¿no? Pero ¿cómo puede llevar el mensaje el conde de Montecristo? Pues es muy característico porque tiene que ir por un tesoro al conde del Monte de Cristo, ¿no? Aquí nosotros creemos, justamente en el título, que Dumas ya nos está diciendo, ojo que no es solamente una historia, una trama, una novela, les estoy contando algo más, porque el título nos está refiriendo, uno, a un título nobiliario. Recordemos que en este mundo moderno que se está formando, liberal, pues los títulos nobiliarios pues no desaparecerían, ¿no? Aquí Dumas, ya en pleno siglo XIX, nos está recordando que hay un conde, ¿no? Que existieron los condes. Los condes es un título nobiliario para los dueños de una tierra. En este caso es el dueño del monte de Cristo, ¿no? Yo creo que, yo creo que se cumple a una interpretación simbólica, si queremos verlo así. Entonces tiene que ir a la isla del monte de Cristo por un tesoro material, porque ya el tesoro del conocimiento trascendente y espiritual, pues ya lo tiene, gracias al sacerdote abad y el abate Faría. En este caso tiene que ir por un tesoro real de material. Ojo que es un tesoro del mundo antiguo, del antiguo régimen, hecho por las familias Borgia y Espada, dos familias características, una española, los Borgia, que tuvieron un papa, Alejandro VI, muy controversial, y los Espada, una familia italiana. Este tesoro del antiguo régimen está escondido, pues podríamos decir para cuando llegue el indicado, ¿no? Como cuando el rey Arturo fue por la espada de Excalibur. Excalibur está esperando a que llegue el indicado, ¿no? Y el tesoro aparecerá cuando sea indicado, cuando estés listo para tener ese tesoro, no antes, sino después. Ni siquiera porque el abate Faría negociaba con este tesoro por su libertad y nunca le dieron bola, ¿no? Aquí solamente el único que entendió el mensaje, pues fue Dante, ¿no? El conde de Montecristo. Va por ese tesoro y después, pues bueno, ya empieza toda la venganza, ¿no? Y ya, bueno, en la segunda parte, que es cuando, bueno, yo considero que es la segunda parte, cuando ya viene todo el plan de venganza, es muy largo como para extendernos y no lo he trabajado del todo bien, pero hay mucho simbolismo también ahí. Pues ya comienza esta venganza contra, pues, los Danglars, los Villefort, todos los que lo traicionaron, que muy casualmente todos ellos después de haber hecho la traición, pues tienen profesiones muy características del mundo moderno, ¿no? Banqueros, fiscales, sigue siendo fiscales, pero la mayoría son especuladores económicos y financieros, ¿no? Es muy característico, pues, porque es una profesión muy moderna, ¿no? Y se tiene que vengar el conde de Montecristo contra todos estos personajes modernos. Yo hasta aquí quiero dejar la interpretación porque, bueno, ya nos alargamos mucho. Si quieren
que sigamos haciendo este tipo de video reseñas. Pues nada, ya saben, darle like, comentarnos si les gustó, si no les gustó, compartírselo a amigos o enemigos también, para que nos vean. Y nada, les agradezco mucho si llegaron hasta este video. Y este tipo de interpretaciones es si queremos verlos así, ¿no? Yo lo veo muy claro. Pero espero sus comentarios y nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.